Listo, creo que ya iniciamos grabación, entonces espero se encuentren todos muy bien. eh, y vamos pues a dar inicio a esta sesión. Durante esta sesión pues vamos a tratar los temas gramaticales, como lo hacemos pues en todas nuestras clases, que nos son útiles para desarrollar la actividad de aprendizaje que está propuesta en la guía. ¿Listo? Al finalizar, pues vamos a dar una explicación detallada de lo que pide la actividad, cuáles son los lineamientos que hay que tener en cuenta para esta actividad y pues cómo realizarlo de forma correcta. ¿Listo? Entonces, para esta actividad, que es la evidencia de aprendizaje número 3, que se denomina documento escrito, vamos a tener como base el material de estudio que se encuentra, eh, voy aquí a compartirles para poderles orientar un poquito mejor. Acá. Listo, entonces dentro del material de formación, que es una de las pestañitas que ustedes encuentran en la guía de aprendizaje número 2, está este que se llama English Level 3, MCER, Marco Común Europeo de Referencia, A2, one. ¿Listo? Entonces, dentro de la parte de, digamos que el material que nos facilita la plataforma para estudiar durante esta parte, vamos a tomar como referencia este que dice What I have done in life. ¿Listo? Que es el que nos va a ayudar a hacer la actividad. Rápidamente voy a darles, digamos que la explicación como tal de lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer al finalizar, pero pues voy a darles acá como una introducción para que sepamos por qué vamos a estudiar este tema y cuál es pues la referencia o cuál es la relación que tiene pues con el desarrollo de la guía, de la actividad. ¿Listo? Entonces dice evidencia GA2, el código de nuestra asignatura que es 24020. 2501, actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 3, documento escrito. ¿Listo? Entonces, la idea es elaborar un documento a modo de correo electrónico. ¿Listo? Similar a lo que sería un correo electrónico de presentación cuando nosotros aplicamos a un trabajo. ¿Listo? Vamos a hacer la postulación a un puesto de trabajo en nuestra área. ¿Cuál es nuestra área? Pues el desarrollo de software. Y vamos a incluir datos relevantes de la hoja de vida haciendo uso efectivo de la netiqueta. ¿Listo? La estructura general del documento ya la vamos a revisar, pero digamos que esta es como la explicación de la actividad. Entonces, vamos a utilizar el pasado o el presente perfecto como referencia para realizar eh, este trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a tomar esa parte. Sé que para el desarrollo de la actividad pasada, pues también tuvimos un poquito de explicación de esto, pero hoy nos vamos a guiar por el material que tenemos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí dice What I have done in life, lo que he hecho en mi vida, ¿verdad? Y eso pues lógicamente es lo que me va a servir, por ejemplo, para hablar de mi experiencia. ¿Listo? Vamos a hacer una postulación a un puesto de trabajo. Entonces tenemos que hablar de nosotros, ¿cierto? De nuestro background, perdón, de lo que hemos hecho hasta el momento, de nuestra experiencia, de nuestra formación académica, y este es el tema que nos va a ayudar eh, para ese efecto. ¿Listo? Entonces vamos a irnos aquí al material. This material will help you to study the topics related to Learning Activity 4. Y los temas que vamos a mirar
son the present perfect. ¿Listo? Presente perfecto. Vamos a mirar algunos adverbios que eso no lo hemos visto. Nosotros vimos fue como a grandes rasgos y enfocado a otra actividad la estructura, pero hoy nos vamos también a enfocar en estos adverbios que son yet, just, already, have you ever, I have never, ¿sí? Y vamos a hablar de educación, talking about education, por lo que les decía, cuando vamos a hablar de nuestro background, la experiencia laboral, la formación académica, entre otros. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, empecemos con the present perfect. Esto ya lo abordamos de manera, digamos, general. Y dice, Richard and Joanna want to go away somewhere for a vacation. Entonces vamos a tomar como referencia, pues, digamos que esta conversación, ¿cierto? Voy a hacerles una lectura rápida. Dice Joanna, Richard, we need to go away for a vacation. Richard answers, yes, you're right, but where do we go? Look, I got these vacation brochures from the travel agency. Let's have a look. What do you prefer? Hot or cold weather? Well, I want to go to the beach. Have you ever been to Miami? Yes, I have. I traveled with Nicole last year, but I haven't been to Malibu. Have you? Yes, but I forget about the US. Let's go to somewhere else. Have you traveled to Cabo? Yes, I've traveled to Cabo. What about Cuba? No. Look at this brochure. It is about Greece. Don't tell me you've been there too. No, I have never been there yet. I like the idea. Great. We need to call the agency and ask about the prices. Yes, sure. Let's do it. ¿Listo? Entonces, fíjese que acá tenemos algunas frases relevantes como lo son have you ever been? Ya vamos a mirar qué significa y en qué contextos las utilizamos. Aquí utilizamos una frase en presente perfecto, I haven't been, ¿cierto? Y aquí utilizamos otra, I have never been. Entonces ya vamos a mirar cuál es la diferencia, por ejemplo, en decir I haven't been y decir I have never been. ¿Listo? Entonces empecemos. We use the present perfect to talk or ask about general experience in the past, ¿cierto? Entonces decíamos que usamos el presente perfecto para hablar o preguntar acerca de una experiencia en general en el pasado. Yo les explicaba que el presente perfecto son acciones que inician en el pasado, pero que eventualmente pueden seguir ocurriendo en el futuro. Por example, I have lived in Bogotá for about 4 months. Yo he vivido en Bogotá por cerca de 4 meses. Empezó en el pasado la experiencia, pero continúa desarrollándose en el presente. ¿Listo? Entonces, para hacer oraciones en el presente perfecto hay dos componentes principales. El primero, que es el have o el has. ¿Listo? Este have o has son auxiliares que básicamente lo que me dicen es yo he realizado tal acción. Ese o en el caso si estoy hablando de otra persona, ella ha viajado. Ese en el caso propio o en el caso de un tercero, es lo que vamos a reemplazar por el have y el has. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la persona a la que yo me refiera, pues utilizo have o has. ¿Listo? Have lo voy a utilizar para I, para you, para we y para they. Entonces, I have traveled, you have traveled, we have traveled, they have traveled. ¿Listo? El has, por el contrario, lo voy a utilizar cuando hablo de las terceras personas. Entonces, she has traveled, he has traveled, it has traveled. ¿Listo? Y un segundo componente que es el verbo en pasado participio. Cuando vimos por primera
vez este tema del presente perfecto, yo les ilustraba que la lista de verbos normal, si nosotros buscamos en Google lista de verbos en inglés, nos van a salir alrededor de 4 columnas. La primera columna, que es el verbo en presente simple, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el caso pudiera ser el verbo go, ¿sí? Que es el verbo ir. Entonces voy a tratar acá como de compartirles. Ok. Una lista de verbos irregulares. So, let me see here. And let me share. Yes. So, if we see, we have, bueno, aquí tenemos tres columnas. Yo hablo de 4 cuando incluimos el significado en español, que muchas listas traen esa cuarta columna que es qué significa en español. Pero acá tenemos cada cuadrito de 3, pues son verbos diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos aquí con el verbo go, ¿cierto? La primera columna es el verbo en presente. So, for example, if I want to say, yo voy a estudiar todos los días, entonces yo voy a utilizar esta primera columna. I go to study every day. ¿Listo? Ahora, si yo me quiero referir a un evento en pasado, yo fui a estudiar ayer, ¿cierto? Pasado simple, un hecho que empezó en el pasado y terminó en el pasado, voy a utilizar la segunda. I went to study yesterday. ¿Listo? Ahora, si yo lo que voy a decir, yo he estado o yo he estudiado en el mismo colegio por 3 años, ¿cierto? Voy a utilizar esta tercera columna que se llama el pasado participio. En ese caso yo diría, I have gone to the same school for about 3 years. Yo he ido al mismo colegio por 3 años. ¿Listo? Entonces, esta tercera columna, que es la que dice past participle, es la que yo voy a utilizar cada vez que vaya a utilizar el presente perfecto. ¿Listo? Entonces, los dos componentes principales, el have o el has, dependiendo de a quién me refiero, que básicamente sustituye el yo he, el tú has hecho tal cosa. Y el verbo en pasado participio que representa esta tercera columna en la lista de verbos. Yo he dado muchas clases en mi vida. I have given a lot of classes in my life. ¿Listo? So, esos serían los dos componentes principales que utilizamos normalmente en el presente perfecto. So let me go back here to the training material. So, in this case, I say, I have traveled to Cabo. She has been to Miami. Si ustedes se fijan, yo he viajado al Cabo y ella ha estado en Miami. ¿Listo? Entonces, esos son los dos componentes que debemos tener en cuenta en el pasado. Diferente, por ejemplo, cuando yo hablo del pasado simple. ¿Por qué? Porque fue un hecho que empezó en el pasado y de igual manera terminó en el pasado. I have traveled with Nicole last year. Yo viajé, perdón, con Nicole el año pasado. Yes? Okay, so, to form of the present perfect is have or has plus the verb in past participle, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos que los dos componentes. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, some examples. The first one, I have traveled to Cabo. The second one, you have been there too, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo he viajado a Cabo. Yo he estado ahí también. Ahora, para preguntar, yo lo que hago es poner el have o el has de primero. Entonces, por ejemplo, have you traveled to Cabo? ¿Has viajado a Cabo? O si yo le quiero preguntar, por ejemplo, masculino. Ha él viajado a Cabo, entonces en ese caso yo diría has
he traveled to Cabo. Entonces, lo único que tengo que hacer cuando voy a formular preguntas es poner el have en primer lugar. ¿Listo? Luego pongo la persona a la que me refiero y de igual manera el verbo siempre va a ir en pasado participio. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Voy a refrescarles un poquitico la diferencia entre regulares e irregulares. Los verbos irregulares son los que cuando yo los expreso, bien sea en pasado o en pasado participio, ellos cambian, se alteran de algún modo o quedan igual. ¿Sí? Si ustedes vieron el caso, el verbo que yo les puse como ejemplo, el verbo go, cuando yo lo dije en pasado, lo dije went, cambió. Y cuando lo dije en pasado participio, lo dije gone. ¿Listo? Entonces ellos sufren una alteración o en algunos casos quedan igual. Por ejemplo, en el caso del verbo cut. Cut en presente, cut en pasado y cut en pasado participio. Entonces ellos o sufren alguna alteración así sea de una letra o quedan igual. En el caso de los verbos regulares son los que no van a cambiar al expresarlos, ni en pasado ni en pasado participio. ¿Qué tengo que hacer? Agregarles ed. En ambos casos, teacher, sí, en ambos casos. Sea que yo esté hablando en pasado, ¿cierto? Algo que hice ayer, ¿cierto? Yo viajé ayer, o algo que yo he hecho en mi vida. Yo he viajado a Santa Marta 2 veces. I have traveled to Santa Marta twice. ¿Listo? Entonces, en ese caso, bien sea que esté hablando en pasado simple o en pasado participio, ellos van a finalizar en ed. ¿Listo? Y por último tenemos esta oración, I haven't been to Malibu. ¿Listo? No he estado, esta es una oración negativa, no he estado en Malibu. Right? Ok. Aquí tenemos una estructura más clara de cómo formar esas oraciones. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de las oraciones afirmativas, yo tengo dos, decirla como I have, o hay una forma de expresar este mismo I have, o yo puedo suprimir ese I have con esta contracción. Yo digo I've done the chores. ¿Listo? ¿Tiene un significado diferente? En absoluto. Es igual. Lo único que yo hice fue recortar, decirlo de manera más corta. I've done. Lo mismo pasa cuando estoy hablando de la tercera persona. Yo puedo decir she has played, ¿cierto? O yo puedo decir she's played. Más por una apóstrofe. Digamos que esto es muy similar a, por ejemplo, decir she is. No sé si recuerdan que yo puedo decir she is a teacher o yo puedo decir she's a teacher. Es igual, ¿qué es lo único que digamos, cambia? Pues el contexto, ¿cierto? Si yo estoy hablando de algo que he hecho, pues esta contracción significa she has. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a hacer oraciones en negativo, yo puedo decir I have not o yo puedo decir I haven't. En el mismo caso, con la tercera persona, yo puedo decir she has not o puedo decir she hasn't. ¿Listo? Entonces, she has not played tennis o she hasn't played tennis. Cuando yo hablo de oraciones interrogativas, como ya les expliqué en la oración pasada, pues lo único que hago es situar el have o el has, dependiendo de a quién me refiero, de primero. ¿Listo? Entonces, have you, o en el caso de la tercera persona, has she, ¿verdad? Y pongo acá el verbo en pasado participio. ¿Listo? Entonces, have you done the chores? O has she played tennis? Y fíjense, siempre el verbo en pasado participio. ¿Cómo respondo? Entonces yo puedo decir, en el caso de have you done the chores? Yo puedo decir yes, I have. ¿Listo? Sí, ya lo hice. ¿Has hecho los oficios de la casa? Sí, ya los hice. O no, no los he hecho. En ese caso, no,
I haven't. ¿Listo? Puedo decirlo también de una manera larga. I have not. Lo que pasa es que esta manera larga es como un poco más formal, ¿sí? Entonces es la respuesta que yo doy en un contexto formal. En un contexto informal, lo que hago es decir I haven't. De la misma manera, yes, she has o no, she hasn't. ¿Listo? Cuando yo voy a utilizar las WH, ¿qué son las WH? Las que requieren información. Por ejemplo, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Listo? No es como que yo te diga, ya hiciste o has hecho ya los oficios. Este has hecho ya los oficios requiere solo dos respuestas, si ya lo hice o no, no lo he hecho. En el caso de las WH, requiero más que un sí o un no como respuesta. Por ejemplo, where have they gone? ¿Dónde han ido ellos? Yo no puedo decir, yes, we have. Sí, sí hemos, pero ¿dónde? Me está requiriendo más información. Entonces, en ese caso, podemos decir, we have gone to Malibu. Yes? And in this case, why has he phoned? ¿Por qué has llamado? ¿Listo? Entonces, en este caso, en el caso de las WH, es cuando requiero un poco más de información y no pasa nada. Lo único que hago es poner la WH de primero, luego el auxiliar have o has y luego pues el resto de la oración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Where has Joanna been to? En este caso requiere una información extra. ¿Dónde ha estado Joanna? Entonces aquí tenemos toda una oración completa, cosa que no pasa, por ejemplo, cuando yo requiero solamente un yes o un no. ¿Sí? Have you done the chores? ¿Ya has hecho los oficios? Solamente digo sí o no. No requiere que yo diga sí, ya hice los oficios, sino solamente el yes I have o no I haven't. En este caso, si yo ya tengo que hacer una oración más estructurada por el hecho que me están requiriendo más información. So, in this case, we say, she has been to Miami and Cabo. ¿Listo? Have they planned the trip? ¿Han ellos planeado el viaje? En este caso, requiere solamente respuesta de sí o no. Yes, they have, o en este caso, no, they have. Has Joanna traveled with Nicole? En este caso, solamente requiero respuesta sí o no. Yes, she has. What have they decided? ¿Qué han decidido? Este tiene una WH, luego requiere más información. Fíjense que acá entonces ya hay una oración completa como respuesta. They have decided travel to Greece. Have they been to Greece? En este caso, ¿han viajado ellos a Grecia? Solo requiere la respuesta sí o no. No, they haven't. O en el caso de que fuese afirmativo, yes, they have. Ahora, aquí esta parte es súper importante porque digamos que son preguntas que son puntuales. Por ejemplo, esta primera. Have you ever been? Esta es muy usada. Have you ever been? Y significa ¿alguna vez has estado? Voy a ponérselas en el chat para que la tengan ahí. ¿Alguna vez has hecho X cosa? Perdón. Entonces, have you ever been? En el caso, yo estoy utilizando el verbo have you ever. En el caso, acá, si ustedes ven, yo estoy utilizando el verbo been. ¿Alguna vez has estado? Sin embargo, ese verbo puede ser reemplazado. ¿Alguna vez has? Y ahí pues tenemos. Entonces, ese have you ever, ¿alguna vez has hecho X cosa? ¿Verdad?
Y en este caso, que pues es el que tenemos aquí en pantalla, como tiene el verbo been es estado, ¿cierto? Entonces, have you ever been to England? ¿Alguna vez has estado en England? Have you ever worked as a software developer? ¿Alguna vez has trabajado como desarrollador de software? Yes, I have. Sí, sí he trabajado. No, I haven't. This is my first experience. No, no he trabajado. Esta es mi primera experiencia. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo. Have you ever tried spicy food? ¿Alguna vez? Y fíjense que aquí ya cambia el verbo, ¿cierto? Es probar. Entonces, ¿alguna vez has probado comida picante? Fíjense las respuestas. En este caso decimos, no, I have never tried spicy food. Si yo no lo he hecho, nunca lo he hecho, aquí sí tuve el never. Yo nunca he probado, yo nunca he trabajado. Cuando yo quiero mencionar eso, entonces yo digo, I have never, y digo el verbo. I have never tried, I have never worked, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de oraciones que tengan que responderse en negativo, yo no puedo decir I haven't never. ¿Por qué? Porque estaría negando dos veces. Si yo dijera I haven't y luego le pusiera el never, estaría negándolo en dos ocasiones y sería redundancia. Entonces, solamente voy a poner el never y ese never ya me va a dar a mí a entender que es una oración negativa. ¿Listo? Entonces, I have never worked, vamos a poner el ejemplo, I never worked as a software developer. ¿Listo? En el caso para la actividad puntual que vamos a realizar en esta entrega. Entonces, nunca he trabajado como desarrollador de software. Software se me fue con doble S. ¿Listo? Y si sí lo he hecho, I have worked, yes, I have worked as a software developer. My first experience, y ahí podemos empezar a hablar de la primera experiencia. ¿Listo? We use ever in interrogative sentences to ask if someone has done anything in his or her life until now. Put ever before the main verb. Este ever lo vamos a usar en oraciones, sobre todo interrogativas, preguntando si alguna vez se ha hecho digamos, ese suceso en la vida hasta ahora. ¿Listo? El ever siempre va a ir antes del verbo. Have you ever been? Have you ever tried? Have you ever worked? ¿Listo? Y el never va a ir en oraciones afirmativas para decir que no se ha realizado esa actividad, ¿cierto? Entonces, I have never worked, I have never tried, I have never been there. ¿Listo? Entonces, miremos aquí algunos ejemplos de verbos, sobre todo en este caso vamos a mirar verbos regulares. ¿Por qué sé que son regulares? Porque tanto en pasado simple como en pasado participio terminan en ed. ¿Listo? So we say wait, waited, tanto en simple como en participio. Travel, traveled. Este sonido final no va a sonar como traveled, sino como que suprimimos esta E y solamente vamos a pronunciar la D, traveled. ¿Listo? En el caso de los irregulares, ya hemos visto varias veces que cambian. Por ejemplo, en este caso, catch, caught, caught. En este caso, fíjense que quedó igual tanto en pasado simple como en pasado participio, pero no siempre es así. Miremos el siguiente. Begin, began, began.
¿Listo? En este caso sí cambiaron en las tres formas. Aquí no, aquí volvió a hacer lo mismo. Tell, told, told. Entonces, como yo les digo, puede que cambien, pueden que permanezcan igual. ¿Listo? Aquí cambian en las tres formas. Speak in present, spoke in past, spoken in past participle. ¿Listo? Vamos a entrar, este tema no lo hemos abordado, que son algunos adverbios, ¿listo? Que vamos a utilizar juntamente con el presente perfecto, ¿listo? Los adverbios yet, just y already can be used alongside the form of the present. Pueden ser utilizados junto con el presente perfecto. Vamos a mirar qué significa cada uno. El yet normalmente se utiliza en oraciones interrogativas. We use it to ask if something we think is going to happen has occurred. Put it at the end of the sentence. Entonces, vamos a utilizar digamos que no en todos los casos, yo puedo decir, I haven't done the homework yet, ¿cierto? No he hecho la tarea todavía, pero digamos que en oraciones interrogativas también se puede utilizar. ¿Qué significa el yet? El yet significa todavía. ¿Listo? Entonces, normalmente este yet va al final de las oraciones. Se sitúa al final de la oración y significa todavía. Entonces, vamos a mirar. Have you taken your medicine yet? ¿Todavía no has tomado tu medicina? Has it rained yet? ¿No ha llovido todavía? ¿Listo? Pues en este caso lo estamos utilizando en oraciones interrogativas, pero también lo podemos utilizar en oraciones negativas. Voy a ponerles un ejemplo acá en el chat. I haven't finished my homework yet. ¿Listo? No he terminado aún o todavía, son sinónimos, mi tarea. ¿Listo? Entonces puede ser utilizado en los dos contextos. Yet in negative sentences, I have done my homework, I haven't done my homework yet, or she hasn't seen the movie yet. Ella aún no ha visto la película. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, en ambos casos, este yet va al final de la oración. ¿Listo? ¿Qué significa aún o todavía? Se utiliza en oraciones interrogativas y oraciones negativas y normalmente va al final de las oraciones. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Vámonos con just. Just in affirmative sentences. Vamos a mirar cómo se utiliza en oraciones afirmativas. Normalmente lo utilizamos cuando algo pasó recientemente, acaba de pasar. Entonces, se utiliza antes del verbo. Por ejemplo, the plane has just landed. El avión acaba de aterrizar. Entonces, ese just es como una expresión, un adverbio que utilizo para mencionar que algo acaba de suceder. ¿Listo? My mom has just called. Mi mamá acaba de llamar. Y este sí lo podemos utilizar en oraciones afirmativas. ¿Listo? I have just finished my homework. ¿Listo? Yo he acabado de terminar mi tarea. ¿Ok? Y el already significa que ya hice algo. ¿Listo? Entonces, en oraciones afirmativas, normalmente se enfatiza que algo sucedió antes del tiempo actual. Ya lo hice. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ya. Antes de lo previsto. ¿Listo? Antes de lo esperado. Y normalmente también va antes del verbo principal. So, I've already read Vargas Llosa's last novel. It's brilliant.
Acabo, o ya leí más bien, yo ya he leído la última novela de Vargas Llosa. ¿Listo? Es brillante. My teacher has already given the final essay to us. Mi profesora ya nos dio el ensayo final. ¿Listo? Entonces es como algo que sucede antes de lo previsto. Y normalmente también se utiliza antes del verbo. ¿Listo? Usamos el already y también el yet para hacer énfasis en algo. ¿Listo? Por ejemplo, I have already done my chores. Can I go to the park now? Entonces, enfatizo que ya hice los oficios. Y luego pregunto, ¿puedo ir al parque? Ya lo hice. ¿Listo? My dad hasn't retired yet. Mi papá todavía no se ha jubilado o no se ha jubilado todavía. ¿Listo? It has already snowed, although it is not winter yet. Ya está nevando, aunque todavía no es invierno. ¿Listo? Entonces, el yet va al final de las oraciones interrogativas o negativas, significa todavía. El already normalmente se utiliza en oraciones afirmativas, ¿cierto? Para decir que hice algo antes de lo planeado. Y el just también se utiliza en oraciones afirmativas cuando digo que algo sucedió recientemente, lo acabé de hacer. En el caso de already y de just se utiliza antes del verbo. ¿Vale? Vamos a hablar un poquitico de educación. Talking about education. Esto nos va a ayudar en el desarrollo de esta actividad porque pues tenemos que hablar de nuestra formación académica. ¿Listo? So you can talk about your own or someone's educational history using the present perfect. Miren cómo el presente perfecto nos ayuda a hablar de nuestra educación, ¿cierto? También podemos describir lo que hemos hecho en términos académicos, una clase, un curso, etcétera. ¿Listo? Vamos a ver algún vocabulario en relación a esto. Entonces, por ejemplo, algunos títulos que podemos utilizar dentro de nuestra actividad. Por ejemplo, professor, si alguno se desempeña como profesor de universidad. ¿Listo? Entonces, ya digamos, es como personas que tienen master's degree or something like that. ¿Listo? Student, a person that studies at school, college or university. Un estudiante, básicamente. Teacher, a diferencia de professor, es una persona que enseña bien sea en colegios, ¿cierto? O en instituciones de media, ¿sí? En Colombia, pues, como que todo va en el mismo colegio, ¿no? So, we say teacher. Graduate, un graduando, una persona que ya se graduó. Entonces, por ejemplo, I graduated of Technologies in Software Development at SENA. Yo ya me he graduado. I have just, o I have get graduated in software development al SENA. Ya me he graduado. Librarian, a person who works in a library, una persona que trabaja en una librería. Y principal, the head of a school, la persona que lidera un colegio, normalmente un rector, ¿cierto? Un director, ese sería el principal. Tenemos nursery school para los niños pequeñitos, public school, quien quiera nombrar que se graduó de un colegio público en el año 2020. So I've got graduated, yo me he graduado of a public school some years ago, algunos años atrás. Private school. Este puede funcionar public y private, puede funcionar tanto para el caso de los colegios como el caso también de las universidades, ¿cierto? I got graduated, yo me gradué of a public university. O I got graduated of a private university. ¿Listo?
Tenemos the university, the place where we go to study, ¿sí? La universidad. Elementary school for young children, más o menos de primaria, y el high school, que tiene que ver pues más con bachillerato, media, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo puedo decir que soy un técnico? En el caso de la actividad que vamos a realizar, vamos a ver los títulos. Cuando soy técnico, por ejemplo, en software developer, yo digo I am technical. Technical in software development. ¿Listo? Si soy bueno, en el caso licenciado, hay muchos países que los llaman licenciados, o en el caso de Colombia que los llamamos profesional, una persona que ya finalizó su pregrado, lo vamos a decir bachelor. ¿Listo? So I say, I am a bachelor in foreign languages. Yo soy licenciada en lenguas extranjeras. Right? So we say bachelor. Cuando tenemos ya un título de posgrado, postgraduate degree, we say master para el caso de las maestrías, doctorate para el caso de los doctorados y postgraduate para el caso de los posgrados. ¿Listo? Pues aquí tenemos también una serie de áreas de estudio que ustedes pueden ir a consultar cuando estemos realizando la actividad. En el caso de nosotros, pues decimos systems, ¿no? Nuestra área son los sistemas, en el caso puntual de software development, ¿cierto? Entonces, si alguno quiere decir, por ejemplo, en la actividad que yo cancelé o suspendí los estudios, porque acuérdense que vamos a hacer, es un ejercicio de eh, escribir un email postulándonos a un puesto de trabajo, luego tenemos que hacer descripciones de tanto de experiencia laboral como de formación académica. Entonces, si alguno quiere decir que abandonó los estudios o más bien suspendió los estudios por X o Y razón, vamos a decir, I have dropped. Yo he cancelado o yo he puesto en pausa the university. ¿Listo? Puede ser por cualquier razón, ahí cada uno lo explica. ¿Listo? ¿Qué más nos puede servir? Por ejemplo, algunas preguntas. What have you studied? ¿Qué has estudiado? Entonces, I have studied data analysis, I have studied software development, and I have studied cybersecurity, a cybersecurity course. No sé. Entonces, yo estudié estudiado análisis de datos, desarrollo de software y un curso de ciberseguridad, ¿sí? Have you studied English? Yes, I have. O no, I haven't. Yes. Si yo, pues nadie me está preguntando en este caso porque estamos redactando, es un correo, entonces yo digo, I have studied English for about 10 years, para decir que soy una profesional bilingüe. ¿Listo? Eh, Y bueno, estas preguntas pues también nos ayudan a seguir la estructura de las oraciones en presente perfecto, ¿cierto? Entonces, have you taken, has tomado swimming classes, clases de natación? Yes, I haven't, I don't like water, eh, o yes, I have. ¿Listo? Ok. Vámonos entonces ahora a la explicación de la actividad como tal, ¿listo? De lo que tenemos que hacer. Entonces voy a volver a la guía, donde inicialmente pues les di como la introducción de por qué íbamos a ver o a mencionar de nuevo el presente perfecto. Caramba.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un correo electrónico. ¿Listo? A manera de documento escrito. Entonces, vamos a imaginar que nos postulamos a una vacante de desarrollador de software o como desarrollador de software. ¿Listo? Vamos a hacer una postulación a ese puesto. Si ustedes quieren, y yo también les aconsejo, pueden buscar alguna referencia de ofertas laborales en ese ámbito, ¿cierto? ¿Cuál es? El de desarrollo de software. Y vamos a crear un correo electrónico donde vamos a hacer la postulación a esa vacante. ¿Listo? Que vamos a incluir datos relevantes de la hoja de vida y vamos a tener algunos parámetros. El asunto, ustedes saben que normalmente un correo electrónico trae un asunto y deben marcar la idea general del mensaje y describir brevemente la temática de este. Por ejemplo, no solamente es trabajo, ¿sí? Asunto, trabajo, desarrollador de software, no, sino vamos a tratar de buscarle un título que tenga que ver con una vacante o con una oferta laboral en relación a eso. Entonces, por ejemplo, asunto, Application Software Development Vacancy. ¿Listo? Aplicación a la vacante de desarrollador de software. Saludo. Vamos a redactar un saludo que exprese cordialidad, obviamente, eh, y pues que tiene que ser coherente con lo que vamos a hacer, que es la aplicación a una oferta laboral. ¿Listo? En el cuerpo del mensaje vamos a incluir la palabra solicitud. ¿Cómo digo solicitud en inglés? Lo voy a decir application. ¿Listo? Al cargo que nos postulamos. ¿Cuál es el cargo? Pues vamos a hacerlo en línea con lo que estamos estudiando, que es una vacante de desarrollo de software. ¿Listo? El objetivo principal es escribir el correo electrónico para hacer la solicitud del empleo. ¿Listo? La entidad, digamos que está ofertando esa vacante, tiene que conocer alguna de las posesiones imperativas que debe formar o que debe ir incluida en el correo para que pueda saber quién es usted. Por ejemplo, el propósito de la solicitud de empleo. ¿Listo? Ser parte del equipo de la empresa tal, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que estamos solicitando? En este caso, estamos solicitando una vacante o una postulación a un puesto como desarrollador de software. Habilidades para desempeñar en el trabajo que se postula. Entonces aquí vamos a hacer digamos que bastante puntuales en nombrar dos cosas. Primero, vamos a hacer, digamos que una descripción de nosotros y nuestro background, que es como nuestro trasfondo. Entonces, vamos a decir una self-description o self-introduction. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son, digamos que los aspectos a tener en cuenta acá? Self-introduction. Esta es una. Y ahí lo que tenemos que hacer es describir, por ejemplo, en nuestro caso, quiénes somos. Yo soy un desarrollador de software o soy un estudiante de desarrollo de software que está aplicando a esta vacante. ¿Listo? Entonces nos vamos a presentar. Segundo, vamos a hablar de nuestra formación académica en el campo. ¿Listo? Entonces, en el caso, si alguno ya es profesional, ¿cierto? En el caso del desarrollo de software, o si de pronto
Ok, si alguno ya es profesional en el campo del desarrollo de software o quienes estamos aún en formación. ¿Listo? La idea es tener esas dos, digamos que opciones, ¿no? Tanto si ya soy graduado, que ya vimos cómo decirlo, como si todavía estoy en el proceso de formación. Y tercero, vamos a tener en cuenta la experiencia que tenemos en el cargo. Entonces, yo he trabajado como desarrollador de software por tantos años en tales y tales cargos. Resulta que yo no he todavía ni terminado digamos que la formación, ni tampoco tengo experiencia. Vamos a hacer una simulación. Entonces, vamos a tratar como si estuviéramos aplicando al cargo y como si tuviéramos las herramientas o las aptitudes para aplicar a ese cargo. Entonces, digamos que no necesariamente tiene que ser lo que yo soy ahorita, sino podemos también, si bien no tenga experiencia, de pronto incluir alguna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo es la simulación, como si yo ya tuviera, digamos que la formación y la experiencia para aplicar el cargo. ¿Listo? ¿Qué tengo que ofrecer a la empresa? Primero las habilidades. Entonces, eh, tengo habilidades en el uso de lenguajes de programación como Java, JavaScript, Python, CSS, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo para desempeñar ese cargo que me postulo? ¿Y qué tengo para ofrecer a la empresa? Entonces, proactividad, solución de problemas, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y datos básicos que el destinatario pueda, para que el destinatario, perdón, pueda ponerse en contacto. Entonces, digamos que cuando yo aplico a una oferta laboral, yo dejo mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, mi número, ¿cierto? Donde pueden contactarme y quizás, no sé, el link de la plataforma LinkedIn, ¿verdad? Donde yo tengo pues mis datos básicos y demás. Como despedida, entonces hacemos un cierre a un mensaje o al mensaje más bien en el que se reafirme el grado de formalidad utilizado en el saludo y en el cuerpo de la carta. Como estamos haciendo la postulación a puesto de trabajo, pues todo este correo debe redactarse de manera formal. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros vimos ahorita cómo decir, por ejemplo, el I haven't, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un contexto formal, yo les recomiendo que mejor si van a utilizar ese tipo de frases, entonces lo utilicemos como I have not, o sea, frases completas porque es un contexto formal. ¿Listo? Em, digamos que eso es como el cuerpo, la explicación. Aparte de esto, nosotros vamos a tener digamos que un audio donde leamos la carta. Ustedes saben que eso también lo dijimos cuando hicimos la actividad de la crónica, que en el caso de las actividades donde nosotros hacemos una parte escrita, debe esa parte escrita ir sustentada con un audio o con una parte oral que me permita a mí también evaluar cómo estamos en la parte de pronunciación, cómo estamos en la parte de producción oral. ¿Listo? Entonces, esta actividad, al igual que la actividad de la crónica, que eran textos escritos, deben sí o sí ir sustentada con un audio. ¿Listo? Entonces, en la actividad de la crónica, muchos hicieron el ejercicio de montar el link del audio ahí mismo en el documento, cosa que está perfecto y que de hecho es la directriz. Pero pues si alguien quiere montar el documento y luego montar también el audio, pues está bien también, ¿sí? La idea es que vayan las dos cosas, ¿listo? En el caso, ¿cuál es la extensión del correo electrónico entre 200 y 400 palabras? Es decir, un correo electrónico no se hace tan extenso, pero tampoco son dos, tres renglones, ¿cierto? Debe haber un cuerpo porque miren todo lo que tenemos que hacer.
Tenemos que dar propósito a la solicitud de empleo, debemos describir la vacante, debemos describir nuestro background también. Cuando yo me refiero a background, me refiero a mi trasfondo. Mi trasfondo quiere decir formación académica y experiencia. Entonces, yo hago una introducción, ¿cierto? Como profesional. ¿Listo? Yo siempre que hago las introducciones como profesional digo, yo soy, bueno, mi nombre es Jackie García, soy licenciada en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, tengo tantos años de experiencia en estas y estas y estas áreas. Eso es básicamente lo que hacemos en la introducción. También hablamos, ya luego yo empiezo a desglosar eso que dije en la introducción. Entonces, si soy licenciada en lenguas extranjeras, me formé en tal universidad, ¿cierto? Y mi título fue tal, tal y tal. La experiencia que tengo, que son 10 años de experiencia, entonces son en tales y tales lugares. De tal y tal lugar trabajé de tal a tal fecha e hice los siguientes y después puedo escribir unas 2, 3 funciones. ¿Listo? Y fíjese que también tenemos que hablar de qué tengo yo que ofrecer a la empresa, es decir, por qué la empresa tiene que contratarme. ¿Listo? Entonces, no puede ser un párrafo en donde yo hable de todo esto que tenga 2, 3 líneas. ¿Verdad? Tiene que ser entre 200 y 400 palabras que me permita a mí tener una idea clara de todo lo que estoy hablando anteriormente. ¿Listo? Tampoco en una extensión de 2 hojas porque una persona que está ofertando una vacante, pues no va a, digamos que no va a ser visualmente atractivo ver mucho texto. Entonces, por eso aquí hay un límite de extensión en cuanto a las palabras del correo. Tipo de letra, Arial, tamaño 12, interlineado, 1.5 líneas. ¿Listo? Tener cuidado con la redacción, estructuras gramaticales. La principal, como estamos hablando de estudios, como estamos hablando de cosas que yo he desarrollado, pues por eso desglosamos hoy un poquito más a profundidad lo del presente perfecto. Utilicemos también los adverbios que vimos hoy, el just, el already, ¿cierto? El yet, que también nos pueden ayudar mucho en esta redacción. ¿Listo? Debe ser eso coherente. ¿Qué pasa y qué me ha pasado en las actividades? Por ejemplo, en la actividad de precisamente de la crónica. En esa oportunidad vimos las descripciones, ¿cierto? De apariencia física, vimos descripciones de personalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque íbamos a coger un personaje y le íbamos a hacer la descripción e íbamos a mencionar también los aspectos más importantes que marcaron su vida. Y para eso también vimos el pasado. Hubo muchas personas que solamente describieron esos hechos importantes y relevantes en su vida, pero no incluyeron las descripciones. Entonces, muchachos, es muy importante que nosotros, todas estas temáticas que abordamos los miércoles son temáticas que nos ayudan a realizar las actividades. Luego, los temas gramaticales que vemos acá son los que son la base para desarrollar esas actividades. Entonces, es importante que los incluyamos. ¿Listo? Y pues obviamente lo que vimos hoy, por ejemplo, fue en base al material de estudio. Formato del documento debe ser exportado a PDF y lo montan pues en la evidencia de documento escrito. ¿Listo? Entonces, soy insistente en 2 cosas. Primero, en el cuerpo del correo, ¿cierto? Yo me estoy postulando para una vacante en desarrollo de software. A partir de eso, redacto mi postulación haciendo una introducción de mí mismo, bueno, siguiendo acá el asunto, el saludo y demás, pero me refiero acá en el cuerpo como tal, haciendo una descripción de mi, digamos que de mi contexto en el tema laboral y asimismo son, digamos que tres ejes principales. La descripción o la presentación, ¿cierto? La parte de formación académica y la parte de experiencia laboral. Vuelvo y les
repito, si no existe, como estamos haciendo una simulación, pues podemos, digamos que incluir algún ideal de lo que yo quisiera hacer si me postulara a un trabajo de estos. ¿Listo? Y segundo, debe ser sustentado con un audio. ¿Listo? En actividades pasadas, en donde hemos tenido que hacer documentos escritos y donde es necesario adjuntar audio, hay muchas personas que no lo han hecho. Y esos son, digamos que, componentes principales. Aunque no lo dice la guía, nosotros como equipo de bilingüismo, como componente de bilingüismo, nos hemos puesto de acuerdo para que todas las actividades que tengan un componente escrito deban también incluir el componente del audio. ¿Listo? No es un video como tal, es simplemente la lectura de su correo electrónico. Algunas personas que quizás hayan hecho postulaciones en, digamos que en cargos internacionales, no me dejarán mentir que la mayoría de esos cargos nos piden bien sea un video introductorio o bien sea un audio pues también introductorio, ¿cierto? Hablando pues de nosotros mismos. Entonces, esas son las pautas para el desarrollo de esta actividad. El tiempo para esta actividad es hasta el 3 de junio. ¿Listo? Ya está configurada allá la plataforma para que ustedes puedan subir sus actividades. ¿Alguna pregunta? Espacio para preguntas. Puede ser del desarrollo de la actividad, de la parte de gramática, de lo que quieran. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda. O sea, el correo electrónico lo hacemos como una portada con su descripción o simplemente desde un correo realmente hacemos el relato y hacemos como una captura de pantalla. Bueno, puede ser que lo hagas así, sin embargo, la idea es que lo hagas como en formato Word. Entonces, como un trabajo escrito normal. Fíjate que la actividad habla de presentación de un PDF, ¿cierto? Documento escrito en Word. Entonces, tú vas a redactar un correo electrónico, pero no lo vas a hacer desde tu correo, sino que lo vas a hacer en Word. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra duda? Listo, profe. Con gusto, Luis. Profe, otra ¿No? cosita, ¿Todo qué pena claro? que me pase, Sí. sino que un compañero, lo que pasa es que él no se puede conectar ahorita, me estaba Ujú. diciendo de que si existe la posibilidad de la actividad del video turístico, que hay la posibilidad de que lo puedan subir, como que la plataforma ya cerró. Sí, nosotros vamos a tener una semana de planes de mejoramiento que es a partir del 3 de junio. Entonces ahí se van a hacer la reapertura de los links para que las personas que no hayan podido subir sus evidencias hasta el momento, pues puedan hacerlo en esa semana. Entonces dile al compañerito que a partir del 3 de junio se va a hacer reapertura para que pueda hacer el cargue de la evidencia, que viene siendo la Listo, otra yo le semana. digo. Muchas gracias. Listo. Bueno, mis muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, espero que la actividad se desarrolle de acuerdo a los parámetros que hemos dado hoy eh, para que podamos lograr, eh, digamos que un aprendizaje significativo. Recuerden que los lineamientos que se dan tanto en la guía de aprendizaje como los que damos acá son de igual importancia. ¿Listo? En estos casos, sustento con audio de todo documento escrito que montemos. Silvenis, ¿tenías alguna duda? Sí, profe, buenas noches. Lo Buenas que pasa es que noches. no sé si a usted le llegó el correo que yo le envié. Es Sí, de una igual, incapacidad. sí, sí, sí.
Ujú. Yo tenía una duda que pues usted acaba de decir que el 3 de junio se reaperturan todos los trabajos, entonces ¿se incluiría la parte de los cuestionarios? Bueno, no sé si solo es Sí, un señor. cuestionario. Sí, señor. Ah, listo. Sí, sí, señora. Sí, sí, Ah, sí, bueno. sí. Igual, yo no te respondí el correo, perdóname. Ah, ¿Tú me lo pues bueno, enviaste por plataforma no lo o envié por correo, por por Outlook. Se lo correo? envié Ah, bueno, al sí, sí, correo sí. que aparece ahí. Sí, entonces, sí, a partir del 3 de junio también se haría la apertura del link para que pudieras realizarlo. ¿Listo? Ah, listo. Era eso. Bueno, gracias. Vale, con gusto. Bueno, mismo, con gusto. Bueno, mis muchachos, entonces, si no hay más dudas, damos por terminada nuestra sesión de hoy. Espero pues podamos cumplir con todos los parámetros, lo digo porque sobre todo en el tema del audio, muchas personitas quizás no tienen en cuenta esos parámetros que se dan directamente aquí en las sesiones en línea y suben los documentos sin el sustento del audio. Entonces, recalcarles eso, que este es un documento escrito, una evidencia de la habilidad de writing, pero que debe ir apoyada a su vez con la habilidad de speaking mediante un audio. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, mañana estaré montando como todos los jueves cuando ya esté la grabación lista y demás, para que pues puedan, si tienen de pronto alguna duda o si algo se les olvidó de lo que vimos hoy, pues puedan también volver a la grabación y refrescar. ¿Listo? No siendo más, muchísimas gracias. Voy a detener acá la grabación. Gracias por su atención y por su tiempo.